El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, agradecido como siempre con nuestro Padre Eterno por permitirme llegar hasta sus hogares, entrar a sus mentes a través de la influencia de su Santo Espíritu para que juntos abramos su santa palabra para conocer lo que es verdad, para establecernos en esa verdad y ser confirmados para su reino. Recuerden, aquí estamos simplemente de paso, y ese de paso consiste en vivir una brevedad de tiempo, unos instantes un poco incómodos de tiempo para prepararnos para morar en ese país mejor que Dios ha dispuesto para todos los que le aman y le temen. Ese es el propósito de la palabra, de la predicación, del evangelio, de la salvación, de la redención, de la venida, del sufrimiento, de la victoria y la muerte que alcanzó el Señor Jesucristo por ti, por mí, para enseñarnos cómo se vive y cómo se es en el reino de los cielos. Jesús vino para, con su ejemplo, enseñarnos la fidelidad que debe haber en sus criaturas hacia su Creador, así como la plomada que es fiel a marcar la línea recta y la inclinación perfecta de lo que esté midiendo, así debe ser la vida de cada uno de nosotros, medida por esa plomada de la verdad. Así que sean bienvenidos todos, y quiero decirles que vamos a estudiar esta tarde acerca de lo que convulsiona cada vez más y más al mundo.
en medio del caos, en medio del desafuero, en medio de la confusión que hay en el planeta Tierra acerca de lo que son tantas cosas que la gente no discierne, no entiende y que prácticamente no le presta atención ni ningún interés acerca de lo que eso representa. Así que vamos a hablar un poquito acerca de lo que se considera ilegal, delito, ilícito o pecado. ¿Qué entiende la gente por estas expresiones? Ilegal, delito, ilícito o pecado. Eso es lo que está convulsionando al mundo y que está parcializando a las gentes entre lo ilícito, entre lo legal, entre lo ilegal y entre lo que es el pecado. ¿Y cómo confluye la gente entonces? ¿Esto es cuestión de ética, es cuestión de moral o esto sencillamente es desafuero? ¿Qué es lo que está viviendo el mundo? ¿Qué entiende? ¿Qué discierne la gente? ¿Qué es lo que vemos nosotros acerca de esto? Entonces, por eso les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto al Dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado es el verdadero día del Señor. No fue el Padre ni fue el Hijo los que cambiaron, los que pervirtieron la santa y eterna ley de Dios. Fueron los altaneros y arrogantes papas los que cambiaron, los que pervirtieron, los que anularon la ley, y después vinieron estos pastores dizque cristianos y evangélicos enseñando doctrinas de demonios, que a la muerte del Señor Jesús la ley fue abrogada, que cuando el Señor Jesús murió allá en el Calvario la ley fue abolida. Ese es el sermón que le predicó el diablo a Eva allá en el Edén: desobedece a Dios y nada te va a pasar. Y es el mismo sermón que está retumbando desde esos sagrados púlpitos en todas estas iglesias. Cree en el Señor Jesucristo y haz lo que te dé la gana. Ese es el mensaje que el diablo da al mundo en esta hora y que lo replican todos estos pastores y todas estas iglesias, y eso es lo que viene a la discusión en esta tarde. La gente no sabe lo que es legal, la gente no sabe lo que es lo ilegal, la gente no tiene diferenciación de lo que es delito. ¿Qué es delito? La gente no sabe qué es delito, la gente no entiende qué es lo ilícito y mucho menos saben qué es pecado. La gente no sabe qué es pecado. Usted le pregunta a alguien qué es pecado y sencillamente le va a decir: pecado es hacer lo malo. Pero ¿quién dice qué es lo malo y quién dice que no es lo malo? Eso es lo que vamos a mirar. Así que Escrito Está es un programa para pensar, para decidir, para vivirlo. Escrito Está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, gratis te envío El Conflicto de los Siglos. Gratis te lo envío para que lea papá, mamá con los niños, con los jóvenes. Gratis le envío este Conflicto de los Siglos para que conozca la historia
profética desde el año 70 hasta nuestros días. Aquí está toda la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar, y cómo este conflicto entre Cristo y Satanás va a ser precisamente sobre eso, en que la gente no sabe qué escoger, la gente no sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, la gente no sabe qué es lo dulce ni qué es lo amargo, la gente no sabe lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Aquí está esa revelación de cómo el Señor nos quiere enseñar para nosotros enfrentar un mundo en crisis, en confusión y sobre todo dominado totalmente y gobernado por las huestes satánicas. Gratis te lo envío, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes, y no se pueden perder leer con sus propios ojos el más grande acontecimiento que jamás vio ni oyó la humanidad, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el relato de cómo será esa venida, ese día. 24 horas durará la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Gratis te la envío, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Así que, ilegal, delito, ilícito o pecado. Se habla mucho de ética más que de moral, y se ve y se expresa más el desafuero. No tanto se oye la expresión de desafuero, pero sí se ve el desafuero. Así que ética, pues una expresión que se usa en todos los círculos educativos y hasta políticos y de derecho. Y moral, pues una palabra que ya forma parte de las reliquias allá en el Museo de la Literatura y de la lexicografía del planeta. La palabra moral es una palabra que ya no tiene funcionamiento, queridos amigos, ni en la práctica ni en el discurso. Así que el Señor quiere mostrarnos y revelarnos en estos últimos días cómo Él va a sacar todo eso que el hombre ha enterrado, que el diablo ha hecho que los hombres entierren por la práctica y también por ponerse del lado del enemigo. El Señor va a sacar todo eso a relucir, incluyendo su santa ley, que también ha sido, queridos amigos, echada y tirada al archivo, porque es una virtud en nuestros días transgredir la ley de Dios, porque carece de validez en nuestro mundo. Piensa la gente, se hace esa pregunta: ¿es una virtud transgredir la ley de Dios porque carece de validez en nuestro mundo? El mundo puede parecerle un asunto insignificante que nosotros o el cristiano, para mantener la armonía, guarde el domingo como día de reposo en lugar del séptimo día, pero la palabra de Dios dice que el séptimo día es su santo día. El hombre de pecado declara: yo establezco un día de reposo para ustedes y deben guardar el primer día de la semana. Esa es la discusión. Aquí se enfrenta lo que el Señor nos revela en su palabra de lo que es que el mundo está confundido, lo mismo que estaba allá en los días de Elías, queridos amigos. En los días de Elías la gente no sabía qué era qué, no sabía qué era pecado, no sabía qué era lo bueno, no sabía qué era lo malo. La gente estaba totalmente engañada por los poderes y los sistemas de religión de aquel tiempo. Así que nos dice el Señor aquí en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, nos dice el Señor aquí que se le llamaba al que quería orientar, al profeta de Dios, se lo llamaba perturbador. Es exactamente lo mismo que se percibe en el ambiente del planeta y del mundo, de que todo el que quiere realzar y resaltar lo que es la verdad, lo que es lo justo, lo que es lo correcto, también lo consideran un perturbador digno de muerte. Si no le mandan el sicario, queridos amigos, lo matan moralmente, lo descalifican, lo desacreditan, para que de esa manera se rechace el mensaje que tienen. Nos dice aquí en el capítulo 18 de Primera de Reyes, en el versículo 17, que cuando Acab, que era el rey de Israel, vio a Elías, que era el profeta de Dios, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Es usted el que tiene trastornado y trastocado a Israel? ¿Y qué era lo que estaba pasando en Israel, queridos amigos? En Israel, lo que estaba ocurriendo en Israel era que el profeta, allá en el capítulo 17, en el versículo 1, dice el profeta Elías, le dice
al pueblo con su rey, con su reina y con todos sus ídolos y con todos sus sacerdotes y profetas falsos que adoraban y que incitaban al pueblo a adorar a Baal y a Asera, dice el profeta allí en presencia de todos los moradores de Israel: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea que, como ustedes saben, ¿por qué el Señor mandaba que no hubiera rocío, ni lluvia en Israel? Entonces nos dice el Señor en su revelación y en su palabra que todo eso era para, queridos amigos, humillar a los dioses de Israel, a los dioses falsos. Eso es lo que nos dice aquí. Mire lo que nos dice el Señor, porque el Señor mandó estas plagas. Ustedes recuerdan las plagas de Egipto, lógico, que todas fueron para humillar a los ídolos de Israel, a los dioses de Egipto. Para eso era. Aquí también, en este relato del libro de Primera de Reyes con Elías, que dice Elías: no va a llover, ni gota de rocío caerá durante 3 años y medio. Y entonces le dice el rey Acab, cuando vio a Elías: tú eres el que perturbas, el que tienes perturbado, el que tienes trastornado, el que tienes arruinado a Israel. Y Elías le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Miren ustedes que la culpa y la responsabilidad no era del profeta, sino que él estaba llamando a Israel a volver sus caminos y su mirada al cielo, y estaba denunciando la causa y la razón por la cual el pueblo andaba como estaba, lejos de Dios. Exactamente lo mismo que está ocurriendo en nuestro mundo. Le dice que ustedes han dejado de seguir a Dios y se han vuelto a los Baales y a Asera. Es exactamente lo mismo que está pasando en el mundo. El mundo está siguiendo a Baal en su culto al domingo, en su culto religioso del domingo y del culto escandaloso a los ídolos Baales, al dios Sol. Están adorando al dios Sol en el nombre de Dios. Y entonces le dice en el versículo 19 del capítulo 18 de Primera de Reyes, Elías al rey le dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que corresponden hoy a Asera. Es la representación de Asera hoy es María, la que llaman la Madre de Dios, la Reina del Cielo. Esa es la misma Asera que le cambiaron de nombre. Y Baal es el mismo dios Sol que se adora en el sistema romano papal, traído allá del culto al dios Mitra en Roma, y que ahora se lo conoce como el Día del Señor, pero no para referirse al Señor Dios de los cielos, sino para referirse al Señor Dios Sol, o al Solis Invictus, como lo llamaban los romanos en su culto religión de misterio. Entonces le dice que envía ahora y congrégame a todo Israel. Ese todo Israel en la contraparte de ahora es todo el mundo. Todo el mundo está siendo y va a ser convocado para que conozcan si Jehová es Dios o si todos estos ídolos son Dios. Si Jehová es Dios, hay que seguirlo. Y si Baal es Dios, pues vayan en pos de él. Es lo que nos dice el Señor aquí. Reúname a todo el mundo, es lo que está diciendo el Señor para darles este mensaje. Y dice el Señor entonces allá que el rey convocó a todos los hijos de Israel y reunió los profetas en el monte Carmelo, a todos sus reyes, a todos sus políticos, a todos sus profetas, a todos sus sacerdotes, de todos sus ídolos, de todos sus dioses, de Baal, de Asera. Y acercándose entonces Elías a todo el pueblo, le dijo a todo el pueblo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicáis vosotros entre dos pensamientos? Esa es la pregunta que Dios le hace al mundo esta tarde. ¿Hasta cuándo este mundo está claudicando entre dos pensamientos? Dos pensamientos.
solo hay dos pensamientos. Así como hay solo dos clases de personas, solo hay dos clases de pensamientos. ¿Hasta cuándo claudicáis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo no respondió palabra. ¿Qué tragedia tan grande fue esa? Ya la gente se había olvidado, no sabía distinguir entre qué era de Dios, quién era Jehová, qué era el concepto verdadero de Dios. No sabían distinguir entre lo que era falso, lo que era la idolatría, lo que era la maldad, lo que era la iniquidad. No sabían distinguir entre lo santo ni entre lo profano. No sabían qué era delito, ni tampoco sabían qué era pecado. No distinguían entre lo que era ilícito y lo que era lícito. No sabían ni tenían capacidad para distinguir entre lo legal y lo ilegal. Eso es una de las cosas terribles. La gente no sabía qué era ética, ni tampoco qué era moral, ni mucho menos sabía lo que era vivir en desafuero. Eso era lo que se vive en el planeta hoy, y exactamente lo mismo que ocurrió allá en los días de Elías. Y miren lo que nos dice el Señor aquí, ampliándonos un poquito, acercándonos un poquito y abriéndonos un poquito el diafragma de esta visión. Nos dice el Señor allí en su palabra que Dios, dice, había llegado el momento en que Dios debía hablarle por medio de sus castigos a Israel. Lo mismo que está haciendo y va a hacer el Señor con este planeta en esta hora y en este momento. Dice que vendrán desastres. Usted ya les ha hablado un poquito de eso. Vendrán desastres. Cada día dice que seguirá el uno al otro, uno tras otro. Irán menudeando los desastres en esta tierra. Esa es la manera como Dios habla, como Dios impresiona. Trata de impresionar la mente, trata de impresionar la emoción, el sentimiento, trata de impresionar la conciencia, todo lo que tengamos para ser impresionado. Tan así es que dice el Señor que todo en este planeta se va en un momento a mover hasta que solo quede lo que es inconmovible. Entonces nos dice el Señor en su revelación y en su palabra que había llegado ese momento en el cual Dios debía hablarle por medio de los castigos a Israel. Y es la misma, queridos amigos, situación que Dios va a usar ahora con este mundo. Hablarle por medio de sus castigos. Dice, por cuanto los adoradores de Baal aseveraban. Miren lo que creía ya el pueblo de Israel, lo que creía el pueblo de Israel. Los adoradores de Baal aseveraban que los tesoros del cielo, el rocío y la lluvia, no provenían de Jehová, sino de las fuerzas que regían la naturaleza, y que la tierra era enriquecida y hecha abundantemente fructífera mediante la energía creadora del sol. La maldición de Dios iba a descansar gravosamente sobre la tierra contaminada. Se iba a demostrar a las tribus apóstatas de Israel cuán insensato es confiar en el poder de Baal para obtener bendiciones temporales. Hasta que dichas tribus se volviesen a Dios arrepentidas y le conociesen como fuente de toda bendición, no descendería rocío ni lluvia sobre la tierra. ¿Se dan cuenta cuál era el propósito de Dios? Humillar al Dios de Israel y al Dios de Acab y de Jezabel, que fue la que les llevó ese culto, ese muñeco y esa muñeca al pueblo de Israel. Dice que el Señor, ellos creían que era el Dios Sol, el que proveía abundante y fructíferamente toda la energía y todo el verdor y toda la lluvia y todo lo de la vida, el Dios Sol, queridos amigos. Lo mismo que creían los egipcios, lo mismo que creían los babilonios, lo mismo que creían los antediluvianos, lo mismo que creían, queridos amigos, los griegos y también los medopérsicos y también, queridos amigos, los romanos, de donde se trajo todo este culto. Eso es lo que el Señor va a hacer ahora, porque todo esto se extendió en el mundo. El mundo está adorando es a Baal, al Dios Sol. Así que el mundo y todos estos acontecimientos que estamos viendo nosotros en esta hora son con el propósito
de llamar la atención de la gente hacia allá. Y nosotros sabemos que en esta hora final, siguiendo el hilo de la profecía, el Señor está llamando y va a llamar cada vez más y con más fuerza la atención del mundo entero para concentrar todos esos ojos de los 4 puntos cardinales del planeta Tierra en los Estados Unidos de Norteamérica, queridos amigos. Sí, los Estados Unidos de Norteamérica, el país donde gobierna el recién posesionado Donald Trump, queridos amigos. Ese es el plan de Dios en esta hora allí. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de que los Estados Unidos es la nación que Dios fundó. Esa nación la fundó Dios. Él, la providencia, trajo a la existencia a los Estados Unidos. Así que los Estados Unidos, queridos amigos, tienen un gran papel profético que jugar en esta hora, de la misma manera como la nación de Israel lo tuvo en los tiempos del Señor Jesús. Así que esta es lo que el Señor llama y se conoce allá en el libro de Daniel, en el capítulo 11, lo llama la tierra de la libertad. Lo llama el Señor de la siguiente manera: la tierra gloriosa, dice el Señor aquí en el libro de Daniel, capítulo 11, refiriéndose a los Estados Unidos. Lo llama en el versículo 41 del capítulo 11, dice, hablándonos del papado, porque esta profecía se refiere a eso, a ese poder que tiene ese Dios ajeno, a ese poder que tiene ese Dios llamado Alá Mahaosin, que es el Dios ajeno, como habla aquí en el versículo 36, hablándonos del rey, de ese rey llamado Papa. Hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Él se cree que es Dios sobre todo Dios. Es más, él no se iguala con Dios, con el creador de los cielos y la tierra, sino que él dice que él es superior, que él ha hecho una ley como Dios pensaba hacerla. Es decir, Dios no hizo ninguna ley allá en el Sinaí, ni dejó ninguna ley en el Sinaí, sino que la ley que Dios dejó en el Sinaí, esa la cogió y la demolió y vino y la remodeló a su manera y a su antojo y le presenta al mundo esa ley y le dice, nosotros hemos hecho la ley como Dios pensaba hacerla, no como la que él hizo en el Sinaí, sino que es así como nosotros la hemos hecho. O sea que la obra del Sinaí es una obra de ¿qué, queridos amigos? Entonces nos dice aquí en el capítulo 11 del libro de Daniel, que se ensoberberá y se engrandecerá sobre todo Dios. Él es sobre todo Dios, tan todo. Sobre todo Dios es que dice que el Papa no es solamente un hombre en esta tierra, sino que es Cristo mismo en la carne. Esas son de las blasfemias que dice el sistema romano papal, además de aquella donde dice que Él es el representante de Dios en la tierra, y además de esa en donde dice que Él está en el lugar de el Hijo de Dios, como vicario. Eso quiere decir la palabra vicario. La palabra vicario quiere decir es en lugar de. Eso quiere decir la palabra vicarius, y Filii Dei, que quiere decir en lugar de Cristo. Vicario, Filii Dei, quiere decir en lugar del Hijo de Dios. Eso quiere decir la palabra vicarius Filii Dei. O sea que Él salva, Él es el que redime, Él es el que perdona pecados, Él tiene todos los poderes, dice que tiene la autoridad y el poder para decir quién va al cielo, quién va al infierno, quién va al purgatorio, quién va al limbo, quién, queridos amigos, decide su vida. Y eso lo hemos hablado mucho de lo que han hablado estos hombres en sus blasfemias. Entonces nos dice aquí el Señor en su revelación y en su palabra, que en el versículo 41 del capítulo 11 de Daniel, que entrará en la tierra gloriosa. Eso ya se cumplió proféticamente hablando. Ya el Papa ha entrado a la tierra gloriosa, está posesionado en la tierra gloriosa. Él domina y controla todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos, porque eso es lo que nos dice el Señor en su profecía, que el papado domina y controla a través del jesuitismo todo lo que tiene que ver con la economía, con la religión, todo lo que tiene que ver con la educación, todo lo que tiene que ver con la política. Todo eso lo controla el sistema romano papal, queridos amigos, a través de su ejército llamado el jesuitismo. Y eso es lo que nos dice el Señor aquí en su palabra. Dice que el enemigo
de toda justicia, ha trazado sus proyectos con respecto a los planes que Dios tiene para esta nación, es decir, los Estados Unidos. Introducirá actividades que harán que los hombres se olviden de la existencia de Dios como lo vemos ahora. ¿Ustedes creen que el Papa y su iglesia y su Estado quieren que la gente recuerde a Dios? No, queridos amigos, no mencionan a Cristo absolutamente para nada. Si mencionan todo es María. Si hay 10 templos, 9 son consagrados a María y solo 1 a Cristo, queridos amigos, porque ese es el plan del diablo, que la gente se olvide ¿de quién? De Cristo. A Cristo no lo mencionan absolutamente para nada por allá. Si hablan de Cristo es para blasfemarlo. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces encontramos nosotros de que todo eso, por todo eso y mucho más, es que el Señor quiere que el mundo mire a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos nos dice aquí que el Señor ha favorecido a los Estados Unidos más que a cualquier otra nación. En ella proveyó refugio para su pueblo a fin de que éste pudiera rendirle culto conforme a los dictados de su conciencia. En esa nación, oigan, el cristianismo ha prosperado conservando su pureza. En ella se ha enseñado sin restricciones la doctrina del don de la vida, vivificada por el poder de un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si oyen lo que nos dice el Señor, que en los Estados Unidos es donde más ha prosperado el cristianismo conservando su pureza, que en esa nación se ha enseñado sin restricciones, porque el papado no permitía ni permite que se predique o se hable de Cristo, queridos amigos, sin restringir realmente ese derecho. Y eso es lo que vemos nosotros en el mundo. Como dice el Señor, en este momento aparentemente la gente cree que se puede predicar por aquí y por allá, pero dice que el papado tiene en la mira a todos esos que están hablando y predicando acerca del Señor Jesucristo, queridos amigos. ¿Por qué? Porque dice que el papado es impotente cuando no tiene el poder. Cuando no tiene el poder es impotente, pero cuando tiene el poder dice que siempre lo ha sabido usar. Cuando tiene el poder religioso aquí y la fuerza acá, dice que siempre lo ha usado para perseguir. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y por eso, por esa obra del sistema romano papal y por esa obra de las iglesias, seguir en las huellas del sistema romano papal, es que el mundo se ha olvidado de Dios. Cantarle a Dios, hablar de Dios, enrumbarse en el nombre de Dios, no quiere decir que nos estamos acordando de Dios. No, queridos amigos, al contrario, cuando la gente va los domingos a enrumbarse en las misas, en los cultos y en todas esas aquelarres que hacen los domingos en las iglesias, queridos amigos, se están alejando más y más de Dios. Así tengan y lleven la Biblia debajo del brazo y la abran para decir aquí dice esto y estoy por aquí por allá. Y hablan de que debemos acabar con nuestros pecados, que debemos limpiarnos de nuestros pecados, debemos pedirle perdón a Dios por los pecados, pero no sabe la gente qué pecados, ni de qué es pecado. La gente no sabe qué es pecado, porque la gente no discierne qué es lo ilegal, qué es lo legal, qué es delito, qué es lo ilícito o qué es pecado. La gente no sabe distinguir entre ética, moral o desafuero. El mundo perdió la comprensión, el conocimiento y el respeto por lo bueno y la desaprobación por lo malo. No hay, queridos amigos, ningún tipo de diferenciación en eso. Nos dice el Señor aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, nos dice el Señor que llegó el día, el cumplimiento profético, en donde dice Él que hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que nos dice el Señor. Y el versículo 21 dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Eso es lo que estamos viendo nosotros en nuestra tierra y en nuestro mundo. La gente le está llamando malo a lo bueno y le está llamando bueno a lo malo. Están poniendo luz por tinieblas y están poniendo lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y eso lo vemos nosotros en
Cada día en las actuaciones de los gobiernos de las naciones ya no hay diferencia entre lo santo y lo profano, queridos amigos, como nos dice el Señor allá en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice el Señor: mi pueblo fue destruido, mi pueblo fue talado porque le faltó conocimiento. Es lo que nos dice el Señor aquí en el libro de Oseas. Mire lo que nos dice Oseas para que ustedes vean cómo se cumple la palabra y la profecía del Señor. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué está siendo destruido este planeta? ¿Por qué está siendo destruido este mundo? Porque le falta ¿qué? Conocimiento. Y no quieren venir a mí para que tengan luz. No quieren venir a mí para que tengan salvación. Y nos sigue diciendo aquí, entonces, el Señor dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es lo que nos dice el Señor. Y dice acá en el versículo 9, tal el sacerdote, tal el pueblo. Y eso es lo que vemos nosotros en este mundo. Tal los sacerdotes, tal el pueblo. Andan en desenfreno, andan en depravación, en inmoralidades sexuales, en toda clase, queridos amigos, de crímenes y delitos que los consideran solo eso, crímenes y delitos, no lo consideran pecado. Eso es otra cosa para ellos muy distinta y muy distante de lo que están viviendo. Entonces nos dice que prácticamente la gente ignora o está tan infatuada y tan confundida que ya no saben o se hacen que no saben qué es ilegal, qué es delito, qué es ilícito, qué es pecado. Quiero decirles, la palabra, miren cómo todas estas palabras que son sinónimas la una de la otra confluyen en una sola cosa. Miren, según el diccionario de la Real Academia Española, ilegal quiere decir sin ley, traspasar la ley, fuera de la ley. Delito es una acción que va en contra de lo establecido por la ley y que amerita un castigo o pena privativa de la libertad. Porque así se castigan los delitos. No hay otra manera de castigarlo en este tiempo y no es cárcel. Pero el Señor no tiene cárcel. La cárcel que le han impuesto a Dios es el infierno, pero el Señor no tiene cárceles. Ni existe infierno. El Señor no tiene ningún infierno con el cual castigar, no. El Señor no castiga de esa manera. Privativa de la libertad. Ilícito. ¿Qué es ilícito? Dice que ilícito significa no permitido legal o moralmente. Eso quiere decir ilícito. No permitido legal o moralmente. ¿Y pecado qué es? Pecado, nos dice el Señor allá en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 4, nos dice el Señor que pecado simplemente es infracción de la ley. Eso es lo que está escrito aquí en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice el Señor: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Es la única definición que Dios da de pecado. Pecado es, dice el Señor, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Qué es pecado? Infringir la ley. ¿Qué es infringir la ley? Pecado. Pues el pecado es infracción de la ley. El Señor redunda, repite de una manera y después se devuelve y lo dice de otra para que todos lo entiendan. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, la ley moral de los 10 mandamientos. ¿Qué es la ley moral? La ley moral, queridos amigos, es la única norma, es la única regla que Dios ha dejado para modelar y perfeccionar un carácter. En la ley de los 10 mandamientos, que el Señor la escribió en 2 tablas de piedra, y en una tabla puso los mandamientos o los deberes del hombre hacia su Dios, y en la otra tabla puso los 6 deberes del hombre hacia sus prójimos. Esas son las 2 tablas que Dios le dio a Moisés allá en el monte de Sinaí, y que no era una cosa nueva para el pueblo de Israel, y que no era una cosa nueva tampoco para el mundo en ese momento, porque todos los pueblos del mundo lo conocían, queridos amigos. Los egipcios conocían ese decálogo. Todas las naciones de aquel tiempo conocían
eso, porque eso se replicaba y se oía y se llevaba, la palabra la llevaba el viento a todas las naciones y a todos los pueblos. Eso no era ni desconocido para los judíos, ni exclusivo de los judíos. Eso lo conocían todos, hasta Faraón conocía los 10 mandamientos, queridos amigos. Así que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra, que esa palabra iba de padres a hijos y de hijos a sus nietos, y también, queridos amigos, a todos los que con ellos se relacionaban conocían esa ley, y eso se le conocía la manera en como los padres le revelaban a la tradición oral, le llamaban a eso la tradición oral, y era la manera como se iban dando los consejos desde Adán. Cuando vino el diluvio, vino Noé, y también se fue con sus hijos a conocerlo, y ya cuando ellos se esparcieron por la tierra, queridos amigos, todo el mundo conocía los 10 mandamientos. Así que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra que la única norma para modelar y perfeccionar el carácter se conoce que son los 10 mandamientos. Por eso dice el Señor Jesús que en esto se resume toda la ley. Amen a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con toda su fuerza, con todo su corazón, y a sus prójimos como a sí mismos. Lo demás que se salga de ahí es pecado, es ilícito, es ilegal, es delito. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y no vamos a cambiarlo por ética, porque la ética es simplemente un eufemismo para camuflar la moral, para esconder la moral. Por eso es que la gente no habla de moral, no se habla de moral en el mundo, queridos amigos, porque si nosotros vamos a hablar de moral, tenemos básicamente que hablar es de la ley de los 10 mandamientos, punto. Eso es la moral, en eso se basa la moral. Por eso el Señor dijo 2 tablas resumidas en 2 mandamientos: amen a Dios y amen a su prójimo como a ustedes mismos. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor Jesús allí cuando Él les dice que la gente dice que ese es todo el mandamiento? No, pues que para yo poder amar a Dios tengo que guardar los primeros 4. No puedo tener dioses ajenos delante de mí. No puedo adorar muñecos ni muñecas porque el Señor lo prohíbe. Y entonces ya rompo mis deberes, me aparto de mis deberes hacia Dios. Y en tercer lugar, no debo de jugar ni de jurar con el nombre de Dios de manera vana. Y en cuarto lugar, guardar su sábado, que es el 4.º mandamiento que me ordena y me manda a mí a adorar al único Dios vivo y eterno, a adorar al creador del sol, de la luna, de las estrellas y de todo, no como cayeron estos pueblos, como lo leímos en los días de Elías, que estaban adorando al sol diciendo que el sol era Dios, que Él era el que daba la vida, que Él era el que traía el agua, que Él era el que traía el verdor, que era el que traía los frutos, que era el que daba todo, queridos amigos. No, el Señor no quiere que adoremos nosotros al sol, Él quiere que adoremos al creador del sol. Eso es lo que el Señor nos dice en su revelación y en su palabra. Entonces, esos 4 primeros deberes son con respecto a Dios, y los otros 6 con respecto a nuestro prójimo. Y ahí es donde el hombre perdió su capacidad de discernir, porque traspasó todas las leyes de Dios y perdió el sentido y el conocimiento y el discernimiento acerca de lo legal, del delito, de lo ilícito y del pecado, que son palabras sinónimas, queridos amigos, son palabras sinónimas. Así que nos dice el Señor que la palabra pecado, la palabra ilegal, la palabra delito y la palabra ilícito son palabras, queridos amigos, sinónimas. Miren todas las palabras que son sinónimas de pecado: desobediente, infractor, malvado, transgresor, rebelde, vil, inicuo, delincuente, criminal, impío, malhechor, hacedor de maldad, pervertido, anomos, maligno, ilegal, injusto, no sujeto a la ley. Todas esas son palabras sinónimas para pecado. O sea que la palabra sinónima, todo lo que tenga que ver con delito y todo lo que tenga que ver con lo ilícito y todo lo que tenga que ver, son palabras sinónimas. Criminal. En estos días se ha hecho todo
para llamar la atención de Dios a los Estados Unidos, entonces vemos nosotros, queridos amigos, que el Señor ha hecho llamar la atención del mundo a lo que ha ocurrido allá en los Estados Unidos con la cuestión esta de los migrantes, queridos amigos, con la cuestión de los migrantes, en donde un presidente de una nación que se llama Colombia, queridos amigos, pues ha protestado por el trato indigno que le están dando a los migrantes, trayéndolos amarrados, que de pies y de manos. Queridos amigos, ignoran lo que es la cultura y los principios morales y los principios, queridos amigos, de la nación norteamericana. Eso es algo que se desconoce. Ustedes saben que en los Estados Unidos, originalmente, cuando nace la nación norteamericana, una de las cosas que había y que todavía hay en algunos estados es la pena de muerte, que no la había en otros países. Y esa nación que fundó Dios, esa nación que la fundó Dios, la fundó Él dándole e inspirándoles todas estas leyes, y eso tenía una razón poderosísima, queridos amigos, en la historia y en el éxito y en la prosperidad de los Estados Unidos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Eso no solamente ha ocurrido en los Estados Unidos, queridos amigos, eso ha ocurrido en otras naciones, y el Señor ha dado ejemplos bien claros acerca de eso. Entonces salió el gobierno populista de Colombia a traer a la gente, porque hablando de indignidad, pero pues hay cosas más terribles que están pasando en este país que sí son verdaderamente indignas y causan indignación y que son realmente inhumanas, como tantas cosas que no es el caso mencionar, porque estamos hablando de este tema y cómo el Señor está trayendo la atención hacia los Estados Unidos, pero es de esa manera para que la gente discierna estas cosas. Entonces vemos nosotros que los traen amarrados de pies y de manos. El Señor no nos dice en su revelación y en su palabra es que las leyes de las naciones tienen que ser así, duras, hacerle sentir al criminal, queridos amigos, lo que es. Y no podemos pensar que porque llegó un criminal y cometió por primera vez un delito, un crimen, un ilícito, una ilegalidad o un pecado, como lo quieran llamar, entonces, pobrecito, pues él cometió un error, como saben decir todos los criminales. No, yo cometí un error, eso fue un error para mí, yo les pido perdón, le pido perdón a la familia del muerto, le pido perdón al que le robé, no le puedo volver porque ya me lo gasté, ya hice lo que deshice, ya perdónenme, simplemente perdónenme. No, queridos amigos, en la ley de Dios y en las leyes de Dios no eran así, en Israel no era así, y en las naciones dirigidas por Dios como es en los Estados Unidos no era así. Miren lo que nos dice este relato. Edison, ¿tenés allí alguna imagen, Edison? Mostrámela, esa que está ahí, la del soldado, los soldados, esa. Miren por ejemplo esta imagen es una imagen de esas que causan indignación en el mundo, pero ahí están llevando a un hombre que cuando usted ve esa imagen no está pensando que es un angelito, que es un santo, que es una persona que ha hecho una gran obra de amor y de caridad hacia la humanidad. Nadie al ver eso, cuando yo de niño veía a un hombre encadenado que lo llevaban en un carro para la cárcel o en la cárcel encadenado, y eso pues a mí me causaba gran impresión, pero no una impresión de pesar, sino una impresión de que yo no debería de ponerme a hacer cosas malas, porque entonces también me llevarían a estar en esa condición. Así que oiga lo que nos dice el Señor. ¿Ya puedes quitar la imagen, Edison? Esa imagen la que llaman indigna, esa imagen que llaman que es inhumana, esa imagen, queridos amigos, oiga lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Nos habla el Señor acerca de todo esto, de que será posible que una nación alcance la felicidad poniendo a un lado las leyes de Dios. ¿Será posible? Nos dice el Señor, los países de constituciones firmes y fuertes tienen sus leyes, y la seguridad que gozan los habitantes de estas naciones se debe a la obediencia de ellas, y ustedes saben cuán estrictamente se exige que sean observadas. Nosotros vemos que las naciones con constituciones firmes y fuertes, queridos amigos,
hacen obedecer sus leyes, no como las de estos países de acá de América Latina, en donde las constituciones son de plastilina, que las moldean y las cambian y las arreglan y las acomodan cada que le provoca al gobernante de turno hacerla, como están haciendo y hacen cada uno, y llega este y yo quiero cambiarla y quiero imponerla, y aquí en Colombia están temblando porque este presidente quiere cambiar la constitución y todo eso. No, queridos amigos, en estos países, las naciones donde son fuertes y firmes sus constituciones para cumplirlas, como la de los Estados Unidos, porque fue inspirada por Dios, está fundamentada en la palabra de Dios, esa constitución es la más perfecta que existe sobre el planeta. Ella ha servido de modelo para las constituciones, hacer las constituciones de las otras naciones, pero acomodándolas a más o menos el bosquejo de lo que es la constitución norteamericana. Nos sigue diciendo el Señor, cuando usted vea a un hombre, cuando usted ve a un oficial junto a un hombre o una mujer con grilletes en las manos y en los pies, de inmediato sabe que esa persona ha transgredido las leyes de la tierra. Ese es el primer pensamiento que se me viene a mí. Aquí no que es que indignidad y que como lo llevan y que pobrecito. No, lo primero que se me viene a mi mente es que esa persona, como nos dice el Señor aquí, ha transgredido las leyes de la tierra. Dice, dicha persona ha perdido su libertad y es conducida a prisión por haber transgredido las leyes de su país. Así es simple y así es sencillo, queridos. Prisión, cárcel. Y lo llevan es porque lo llevan. Y hay que llevarlo así por la seguridad de los que los llevan. Entonces nos dice aquí, nos sigue diciendo el Señor, ¿será posible que alguien afirme que el Señor del universo no tiene una ley que gobierne su reino? ¿Acaso la doctrina de Cristo o del cielo indican que la ley de Dios no está vigente para los habitantes de este mundo? ¿Quién le enseñó al hombre que robar, matar o violar es delito? ¿El senador? ¿El magistrado? ¿El abogado? ¿El presidente de la república? ¿Quién le enseñó al hombre que robar, matar y violar es delito? ¿Quién le enseñó al hombre eso? La ley de Dios. Todas las constituciones trajeron estos conceptos, queridos amigos, de lo que es delito y lo ilícito, de la ley de Dios. Y eso es lo que nos dice el Señor aquí. Dice, la ley de los 10 mandamientos es la gran norma moral de justicia en el cielo y en la tierra. De allí es que los hombres sacaron eso, de que matar, robar, si es grave, es malo. Entonces, ¿quién le enseñó al hombre que había que hacer códigos, leyes y todas estas cosas para castigar todos estos delitos? La ley de Dios. De la ley de Dios se han sacado todos estos conceptos de lo que es delito, de lo que es pecado, de lo que es, queridos amigos, ilegal e ilegal. Y nos sigue diciendo entonces, la ley de los 10 mandamientos es la gran norma moral de justicia en el cielo y en la tierra. Esta excelsa ley es el fundamento de todo sistema legal, de todas las naciones y de toda la familia humana, porque yo, Jehová, no cambio. Mañana vamos a seguir estudiando este tema y vamos, queridos amigos, a mirar cómo el Señor quiere que nosotros discernamos acerca de lo que es ilegal, que es delito, que es ilícito, que es pecado. Esto es ética, esto es moral, esto es desafuero. ¿Qué es esto, queridos amigos? El mundo perdió el rumbo y vamos para allá, pero dice el Señor que Él quiere hacer un reavivamiento en la humanidad y una reforma, queridos amigos, para que la gente encauce su vida. Quiero decirle, papá, mamá, gratis te la envío para que lea con los niños, con los jóvenes, para que ustedes entiendan todo esto. Aquí nos hablan de todo eso, de las leyes, cómo se cayeron las leyes, cómo va el camino en desafuero, en anarquía, va a la anarquía. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender estas cosas, porque estamos viendo que la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena y feliz resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está.
es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos.